Hola de nuevo, vamos a ver la estructura interna, el texto en sí de este poema y vamos a ir analizándolo. Un poema cortito pero con mucho simbolismo y al final veremos qué significa ese peso ancestral. Bien, vamos a empezar con la idea de peso ancestral. El título de este poema, peso, significa carga, y ancestral, que viene a través de las distintas generaciones, de mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá o mi mamá, en este caso mi papá, y ahora me llega a mí. Luego eso significa ancestral. Es una carga que ha ido pasando de generación en generación y que llega hasta nuestros días. ¿Y cuál va a ser ese peso ancestral? ¿Qué es lo que nos deja ese interrogante? No sabemos cuál es ese peso ancestral, que lo vamos a ir descubriendo conforme vayamos analizando este poema. ¿Queda claro? Muy bien. Me voy a estar aquí sentado y desde aquí vamos a ver si lo vamos a ir analizando poquito a poquito. En la primera estrofa tenemos una estructura paralela. Si te damos cuenta, esa estructura paralela es tú me dijiste y tú me dijiste, hay un paralelismo, ¿queda claro? ¿Y qué me dijiste? Tú me dijiste a esa persona que el yo poético se dirige. ¿Qué me dijiste en el pasado? ¿Qué me dijiste en el pasado? Que no lloró mi padre, ¿queda claro? Tu padre no lloró, la idea del llorar. Ojo a este verbo que es clave en este poema. Tú me dijiste que no lloró, ¿quién? Mi abuelo, ¿queda claro? Y tú me dijiste que no han llorado los hombres de mi raza. ¿Queda claro? Muy bien, esas tres estructuras, muy interesantes. ¿Por qué son muy interesantes? Porque van de generación en generación. Mi padre, tú me dijiste que no lloró, mi abuelo, anterior, ¿no? Y los hombres de mi raza, totalmente anterior, que vienen de toda mi cultura, mi raza se refiere a la cultura, tampoco. ¿Por qué? Porque eran de acero. Eran de acero, utiliza un metal para describir a su abuelo, para describir a su papá y para describir a su raza. Eran todos de acero. ¿Y qué significa acero? Es un metal que ¿qué? Que es muy fuerte y que no deja escapar nada. Es decir, era de acero, fuerte, todo bien por dentro fuerte, que no te dejaba escapar ningún sentimiento. Aquí hay una metáfora. Es decir, que ni su raza, ni su abuelo, ni su padre, y sigue, eran de acero, no expresaban los sentimientos. Es un metal noble, fuerte, que hace que no expresen los sentimientos. El llorar, una idea que viene desde su antepasado. Y bien, esa es la primera estrofa. Vamos a la segunda estrofa, que es muy interesante. En esta segunda estrofa, en el momento que estaba diciendo eso, que estaba diciendo que mi antepasado no lloraron porque eran de acero, no expresaban sus sentimientos, los tenían por dentro, que en esos momentos, ¿qué pasó? Le brotó una lágrima. Hasta ese momento nadie de su generación, ni nadie de sus antepasados había llorado. Pero en esos momentos que estaba diciendo eso, le brotó una lágrima. ¿Queda claro? Le brotó una lágrima. ¿Qué? ¿Y dónde le cayó? Me cayó en la boca. Tremendo. Le cae en la boca. ¿Pero a quién le cae en la boca? A la voz poética. ¿Y cómo le puede caer la lágrima? Esa gotita le puede caer en la boca. Pues puede darse por la siguiente situación. Que la mujer esté abrazada al hombre, el hombre sea más alto y en esos momentos se inclina un poco, la gota le cae y le cae en los labios. Pero no le cae en los labios de cualquier persona, porque esto es muy interesante. No cae en los labios de un hombre, cae en los labios de una mujer. ¿Por qué? Porque veremos después el desarrollo bien interesante. Cayó en la boca. Y atento, esa gotita, una sola gotita, ¿qué refleja? Más veneno, hipérbole, hay una hipérbole, exageración. Más veneno, yo no he bebido, y además hay un encabalgamiento, queda claro, para expresar el significado. Yo no he bebido nunca en otro vaso. ¿Queda claro? Esa hipérbole, esa exageración. Yo no he bebido nunca en otro vaso así pequeño. ¿Aquí qué hay?
Aquí hay una metáfora. Ese vaso pequeño, ¿a qué se refiere? A la gota que le cae. Ese vasito pequeño es la gotita que le cae en su labio. Y no ha probado un veneno más terrible, nunca. ¿Queda claro? Esa hipérbole, esa exageración. ¿Queda claro? Muy bien. Y vamos a la última, que es el desenlace de este poema tan bonito. Muy interesante. Les había dicho que en un principio, la estrofa habla de los hombres, de su raza, de su abuelo, no habla de las mujeres, no habla de su mamá, no habla de su abuela, no, habla de los hombres, ¿queda claro? Pero fíjense una cosa, la gota que cae, la única gotita que cae porque era tremendo, los hombres no podían llorar, la cultura no les impedía expresar sus sentimientos, esa única gotita cae en los labios de una mujer. ¿Y qué está expresando además? Otra cosa bien importante, que era parte de la cultura y de la cultura hasta esa época, por lo tanto una idea machista. ¿Cuál es la idea que se tenía de la mujer? Débil, pobre, ignorante. Pero ¿quién entiende lo que está pasando? No lo entienden los hombres. Es la mujer esa que nosotros tratamos de débil, tratamos de ignorante, porque aquí la idea de pobre no es que no tiene dinero, sino que la idea de pobreza cultural, queda claro, como tenía en esa época las mujeres, porque muchas de ellas ni siquiera podían acudir a la universidad, ni siquiera podían votar. Es decir, esa mujer débil, pobre culturalmente, que entiende, es la que entiende lo que está pasando. ¿Y qué entiende? Una cosa bien interesante. El dolor de siglos, el dolor de esos siglos, el dolor, ese peso ancestral del principio que hablábamos, ese peso de esa cultura machista que decía que los hombres no podían llorar. ¿Por qué? Porque si no se les consideraba débiles, se les consideraba como las mujeres. Fíjese qué tremendo. Es decir, tú lloras, ay, como una mujer, esa idea despectiva, débil, pobre, pero al final, ¿quién es la que entiende? Es la mujer. Y ese dolor de siglos, que esta mujer conoció al bebé, esa lágrima que le sabe a veneno terrible. ¿Por qué? Porque esa opresión de los hombres, el no expresar sus sentimientos, que ha ido pasando de generación en generación, esa idea machista, al final, ¿quién lo entiende? No lo entienden los hombres, lo entiende esa mujer. ¿Queda claro? ¿Y qué dice? Oh, el alma mía, mi espíritu, el alma de la poeta, de la voz poética, mi espíritu, soportar no puede. Aquí hay un hipérbaton, ¿queda claro? No puede soportar, hay un cambio de la estructura, ¿queda claro? No puede soportar, ¿qué no puede soportar? Todo su peso. Esa tradición no la puede soportar, porque es una tradición que viene de siglos y siglos y siglos. Esa idea de que el hombre no tiene que expresar sus sentimientos, esa idea de que la mujer es una mujer débil, pobre de conocimiento, toda esa idea, ese simbolismo que trae este poema cargado de simbolismo, no lo puede soportar. ¿Por qué? Porque es tan tremenda ese peso ancestral, ese peso a través de los siglos, que no, ella, la mujer, lo entiende, pero no lo puede soportar. Con esto terminamos este bonito poema de simbolismo de cara a la idea de que las mujeres, a partir de este momento, la idea de la visión de las mujeres va a ir cambiando a lo largo de la historia, sobre todo a partir del siglo XX, y esa idea de que los hombres, esa idea machista, también va a ir cambiando a lo largo a partir de ahora, a partir del siglo XX. Espero que les haya gustado este poema. Hasta luego.